¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo noticiero No Caviar que voy a comenzar a hacer todos los días de lunes a viernes. Antes de comenzar, por supuesto, quiero invitarlos a que pongan seguirme acá en este canal de YouTube. Ojo que el 72% de las personas que no me siguen en este instante tienen un gran riesgo de convertirse en caviares de 2 a 3 años en adelante. Ahora sí, comencemos un poco con lo que ha ocurrido el día de ayer con los dominicales. Vamos a hacer un pequeño popurrí. El primero es un reportaje que ha sacado el Dominical Contracorriente, que involucra a nada menos que Gustavo Gorriti e IDL. Gorriti y millonarias sumas que recibe IDL sin que puedan ser fiscalizadas. IDL declaró solamente en el año 2023 proyectos por más de 4.8 millones de soles. Ahora, ¿se acuerdan hace mucho cuando estos mismos caviares solían a salir y decir que Gustavo Gorriti no era una persona poderosa, que cómo era posible que lo estuvieran persiguiendo? Bueno, pues una persona que maneja esa clase de dinero, por supuesto que es poderosa. Ojo que además no pagan impuestos, nadie puede intervenir, la zona no puede meterse. Nadie sabe verdaderamente en qué se está utilizando ese dinero. Es un dinero que está sin poder ser fiscalizado. El reportaje además comienza diciendo que IDL ha recibido $10,000 por una razón un poco curiosa, que es la defensa personal de los periodistas. Justamente en el reportaje, quien aparece es el señor Carlos Rivera, el gran abogado de IDL. Ahora, ¿Carlos Rivera ha recibido clases de defensa personal? ¿Han visto al señor Carlos Rivera? Porque parece que ha recibido clases de karate por Zoom o clases de karate por correspondencia. No parece verdaderamente una persona que hubiera recibido las debidas clases de defensa personal en un arte marcial, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es el dinero que está utilizando IDL de forma poco transparente. En el reportaje además aparece el abogado Luis Carlos Pacheco. Él lo que dice es que la falta de transparencia en la manera en la que se gasta la plata es un indicio que podría calificar como lavado de activos. Lavado de activos a IDL. Mira, yo adivino, vaticino que ni un medio tradicional va a levantar esta noticia. ¿Por qué? Porque el señor Gorriti no es una persona poderosa, ¿no? Pero por eso justamente es que no van a levantar la noticia, ni va a aparecer esto acá en otros canales más que ya saben cuáles son, ¿no? Willax y Expreso tal vez. Luego además se tiene registrado que son $150,000 que se gastaron en juicio de derechos indígenas, pero en el reportaje viajan justamente a la selva para conversar con estas personas y dicen que IDL va a tomar fotos, pero tergiversa lo que está pasando simplemente para levantar la noticia de manera equivocada, de manera errónea o de manera exagerada, con una sencilla razón, que es que puedan continuar recibiendo financiamiento del extranjero. Pero para poder hacer eso ahí, por supuesto que tienen que validar el presunto trabajo que están haciendo en la selva amazónica. También hay contabilizado $1.350.000 en riesgos contra la democracia. Riesgos contra la democracia. Eso no le corresponde a una ONG, a una fundación. Eso le corresponde al poder del Estado. ¿Por qué está esta ONG atribuyéndose el derecho o el deber de garantizar que la democracia continúe? Eso no es su característica, eso no es parte de su prerrogativa. Según el reportaje, además, la mayoría de este dinero proviene de Open Society. Open Society, como ustedes sabrán, es del señor George Soros. Sin embargo, cada vez que una persona dice que Soros está metiendo plata acá, la gente dice, no, esa es mentira, es excusas de la DBA. Bueno, pues es un hecho. Open Society de George Soros está metiendo plata acá. Recordemos además, y esto es importante, que Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, quien hoy es colaborador eficaz, ha mencionado a Gustavo Gorriti en más de una oportunidad. Primero fue para decir que él era quien dirigía el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Por supuesto que Gustavo Gorriti dijo que nada que ver. Recientemente ha dicho el señor Jaime Villanueva que, por supuesto que conocía al señor Gustavo Gorriti y que cuando falleció Alan García, le firmó un libro, abrió una botella de vino y dijo, lo logramos, vencimos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora todas las personas que han sido sindicadas por Jaime Villanueva están siendo investigadas o están a punto de ser investigadas. Pero cuando se trata de Gustavo Gorriti no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad por ser periodista. Automáticamente, cada vez que están a punto de querer investigarlo,
todos los periodistas caviares, que son la mayoría en el Perú, y muchos otros que están a nivel internacional, porque eso es lo que suelen hacer, van y piden ayuda en el extranjero como para que haya más presión internacional, salen a gritar que la prensa, la libre prensa está en peligro, porque las fuentes de Gustavo Gorriti pueden hacerse conocidas, hacerse públicas. Bueno, con esa excusa el señor entonces, ¿qué cosa? ¿Tiene inmunidad? No, pues, nuevamente, no recordemos, este señor no es poderoso. Otro de los reportajes del día de ayer es de Panorama, es sobre la congresista Flor Pablo. Flor Pablo se peleó con el Partido Morado, el Partido Morado se peleó con sí mismo y ahora tienen o están tratando de conseguir un partido que se llama Lo Justo. Y justamente viene ahí el tema. Flor Pablo se fue a Ayacucho en la semana del 20 de marzo, en la semana que le correspondía como semana de representación, que es parte de la labor parlamentaria. En la semana de representación lo que hacen los congresistas es que viajan a distintas regiones como para conversar con los ciudadanos, conversar con los peruanos, conversar con los electores, conversar para escuchar cuáles son sus preocupaciones y tratar de hallar soluciones a estas preocupaciones. Bueno, lo que además hizo la señora Flor Pablo, y así lo demuestra este reportaje del día de ayer en Panorama, es que la señora, luego de su semana de representación, o mejor dicho, luego de la labor parlamentaria, pero habiendo ido con plata justamente de los peruanos, del Estado, la señora hizo proselitismo del Partido Lo Justo. Hay imágenes donde se ve a ella en un comité, se ve además a Ayacucho arriba y se ve Partido Lo Justo. Eso de ahí no es lo justo, sino que la señora misma, y ella lo ha dicho, debería ser citada a la Comisión de Ética para responder ante esto, porque esta es una falta del reglamento parlamentario. Otra cosa que sucedió la semana pasada es que Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, fue desinhabilitada. Esta señora había sido inhabilitada por no cumplir sus funciones, por no investigar a Pedro Castillo cuando debía hacerlo. Según el Congreso, la infracción constitucional correspondía al artículo 159 de la Constitución del Estado peruano. Ojo que la inhabilitación de los funcionarios que son aforados, como era la señora Zoraida Ábalos, es absolutamente prerrogativa del Congreso. Depende a los congresistas hacer el antejuicio, depende a los congresistas considerar si es que verdaderamente merece o no una inhabilitación y por la cantidad de años correspondiente. Ahora, recientemente la tercera sala constitucional del Poder Judicial le ha dado la razón a Zoraida Ábalos y ha ordenado que ella sea restituida en su cargo como fiscal suprema. Pero el tema es el siguiente, que ya en febrero de 2023 el Tribunal Constitucional determinó el impedimento del Poder Judicial de intervenir en el legítimo ejercicio de las competencias legislativas y su ejercicio de control político, haciendo referencia a las competencias del Congreso. Para ponerlo así en términos sencillos, el Tribunal Constitucional, que funge de primo inter pares entre los otros poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene esta capacidad de interpretar la Constitución, pero también de resolver los problemas. Hace de rey salomónico. Hace de papá, le dice a los hermanos, oye, tú no te puedes meter en los asuntos de este de acá. Eso fue lo que dijo y sin embargo el Poder Judicial se metió nuevamente en los asuntos que no le correspondían. Pero el problema está aquí, esto es lo que se viene sospechando. El Poder Judicial está probando qué tanto se puede salir con la suya, porque Zoraida Ábalos no era la única persona que estaba inhabilitada de ejercer funciones públicas. Hay otra persona más, entre muchas otras, ¿no? Pero hay una persona clave, muy clave para estos caviares, que es el expresidente Martín Vizcarra. Este señor está inhabilitado por 10 años y también está buscando lo mismo, está buscando que el Poder Judicial desestime esta inhabilitación y que el señor pueda presentarse a las próximas elecciones, porque si lo siguen en TikTok, el señor está haciendo proselitismo, no solamente para su partido, sino que les cuenta a los peruanos qué cosas hace con su vida, hace huevos fritos, monta bicicleta, va al parque, habla con su perrito. Pero bueno, pues es parte justamente del proselitismo que hace el señor Martín Vizcarra, que sería el candidato preferido de los caviares. Otro tema que salió en los dominicales el día de ayer es que Silva San, la congresista de Juntos por el Perú, finalmente se casó. Ahora, yo soy muy respetuoso de cómo es que la gente gasta su plata. Yo considero que cuando el dinero es suyo, puede hacer lo que le da la gana. Sin embargo, ella y todas las personas de izquierda no concuerdan conmigo, sino que por el contrario,
Cuando un congresista ha utilizado su propio dinero o cuando un político ha utilizado su propio dinero para gastárselo en lo que le da la gana, automáticamente salen a criticar cómo es posible cuando hay peruanos muriéndose de hambre, están gastándose el dinero, incluso dicen el dinero del Estado. Bueno, Siri Bazán ha tenido una boda, unas nupcias, un casamiento, un matrimonio, disfrutando de lo más grande, pero ¿alguien va a criticarla? ¿Alguien va a identificar la incongruencia? ¿O nada? Porque Siri Bazán. En otro tema, hace unos días se publicó un decreto supremo donde se incluía el transexualismo como una enfermedad mental. Esto, por supuesto, generó una gran conmoción. Incluso muchos medios aprovecharon para tergiversar la noticia. Y acá vamos a detallar por qué. Incluye en este decreto supremo el transexualismo, el travestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, travestismo fetichista y orientación sexual egodistónica. Lo que no incluye es la homosexualidad, no incluye tampoco a la lesbiana, no incluye a bisexuales. Sin embargo, lo que se vio en las últimas semanas o últimos días era estos colectivos LGTBQ+, que salían a criticar diciendo que todo su colectivo estaba en peligro. Veíamos imágenes incluso de la congresista Susel Paredes diciendo: mi orientación no es una enfermedad. Nadie se está metiendo con la orientación de la señora Susel Paredes. Dicho sea de paso, recordarán ustedes que el asesor que llevó Susel Paredes con el Partido Morado está hoy en prisión purgando una cadena perpetua precisamente por violar a menores de edad. Era un asesor que se hacía pasar por mujer. Hay que recordar eso también, ¿no? Ahora, para entender un poquito mejor la situación de lo que presuntamente se están quejando, vamos a las definiciones de lo que es el género. El género, que es lo que se habla entre estas comunidades, ¿no? La comunidad LGTBIQ+, que ahora, dicho sea de paso, ya no solamente eso, sino que ahora es más 2S, porque más 2S significa más de dos espíritus. Al parecer, tener más de dos espíritus también te incluye en esta comunidad, una comunidad que cada vez tiene más letras y caracteres. Incluso pueden tener todas las letras del abecedario y todos los números, y aún así van a seguir considerándose como una minoría oprimida. Pero bueno, según la definición de género del país más progresista del mundo, me refiero a Canadá, es lo siguiente. Género se refiere a los roles, comportamientos, expresiones e identidades socialmente constituidos de niñas, mujeres, niños, hombres y personas de género diverso. Influye en cómo las personas se perciben a sí mismas y a los demás, cómo actúan e interactúan y la distribución del poder y los recursos en la sociedad. La identidad de género no se limita a una binaria, es decir, niña-mujer, niño-hombre, ni es estática, existe a lo largo de un continuo y puede cambiar con el tiempo. Existe una diversidad considerable en la forma en que los individuos y los grupos entienden, experimentan y expresan el género a través de los roles que asumen, las expectativas que se les imponen, las relaciones con los demás y las formas complejas en que el género está institucionalizado en la sociedad. En pocas palabras, tú puedes ser lo que te da absolutamente la gana. No solamente es hombre o mujer. El universo ya es ilimitado, porque así lo mencionan acá. Hay una diversidad considerable. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ser cualquier cosa, porque lo que se menciona acá es que la identidad de género proviene en la manera en la que uno se autopercibe, los sentimientos, expresiones que determinan a esa persona. Entonces, el universo es ilimitado. Y para poner un poco en contexto cómo es que este universo se está cada vez creciendo más, hace no mucho se hizo viral un video donde una madre se quejaba porque había llevado a su hijo al veterinario, porque su hijo menor de 6 años se autopercibe como gato. Como gato. ¿Se escucharon bien? Como gato. Acá el problema, por supuesto, que no es del niño, sino es de la madre responsable, que en vez de corregir al niño que dice ser un gato, le hace creer que efectivamente puede ser un gato, y que luego lo lleva al veterinario en vez de a un médico cuando el niño está mal. En Berlín, el año pasado, en octubre, hubo una reunión de cerca de 1000 personas que se juntaron con un propósito para mostrar su identificación como perros. Eso no es un insulto, me refiero al animal perro, a caninos. Se identificaban como perros, estaban disfrazados como perros, actuaban como perros, se acercaron y comenzaron a ladrar y a aullar. Esto acá es normal. Esto acá debe ser considerado como un ejercicio
pleno de la libertad de las personas? ¿O es válido que, teniendo en cuenta que el género es tan diverso, debemos considerar que estas personas tal vez sí sufren de algún trastorno psicológico? En Los Ángeles hay un club que se llama Los Ángeles Pony and Critter Club, donde se explora el juego de rol humano y animal. Van personas que son dueños y van personas que son animales y actúan de esa manera. Van como si fueran caballos, van como si fueran perros, van como si fueran gatos. Y además de eso tienen a su dueño que los jala con una correa. Incluso hacen juegos, hacen competencias. Esas competencias que tal vez habrán visto en efectivamente una competencia de animales. Acá lo hacen lo mismo, pero con personas. ¿Estas personas consideran ustedes que están en pleno uso de su razonamiento? Y ese no es el límite. El día de hoy en las redes sociales se puede encontrar a personas que se identifican como pájaros, que se identifican como caballos, que se identifican como ovejas. Incluso el otro día vi uno que ya me pareció jocoso, porque hace mucho tiempo en un video, burlándome justamente de lo ilimitado que es el género y de lo peligroso que es la falta de límites que se pone, yo me burlaba y decía, va a llegar el día en que una persona se identifique como una estación, como verano, como invierno. Bueno, ese día ya llegó. Ahora hay microgéneros, porque esta señora explicaba acerca de un microgénero. Al parecer hay microgéneros y macrogéneros. Y lo que decía esta señora era que habían personas que se identificaban como verano, o como primavera, o como otoño, o como invierno. Eso no es un género. ¿Consideran ustedes que ese es nuevamente una persona que está actuando dentro de sus cabales? Otro punto a tener en cuenta, y esto es de un estudio, que es que las personas que han pasado por una transición me refiero a una operación quirúrgica, un procedimiento hormonal, que dicho sea de paso es irreversible, tienen luego 12 veces más probabilidad de cometer un suicidio. Y esto es por una sencilla razón. El cambio siempre llama la atención. Y cuando estas personas hacen esta transición, piensan que sus problemas han sido resueltos. Hacen la transición y por supuesto que reciben mucha atención, porque llama la atención. Pero luego de un tiempo se dan cuenta que el problema que los atacaban previamente no era de naturaleza hormonal o física, sino era de naturaleza psicológica o psiquiátrica. Y la solución no está dada. Y por el contrario, ahora han pasado por un procedimiento que es irreversible. No solamente se arrepienten, sino que nuevamente tienen 12 veces más probabilidades de cometer suicidio después de haber pasado por esos procedimientos. Llamar enfermedad a una condición de esta manera no es un insulto. Por el contrario, es una oportunidad para identificar el problema y para darles la ayuda que necesitan estas personas para que se reconcilien con su propia naturaleza, en vez de que pasen por un procedimiento irreversible y que más adelante se arrepientan. Además de eso, y mucha gente siempre me ha dicho, ¿qué te afecta a ti? Bueno, me afecta porque vivo en esta sociedad y el problema está en que cuando se normaliza este tipo de comportamientos, se normaliza en todos los aspectos y los niños, que son absolutamente impresionables, van a ver esto como una posibilidad. En Canadá ya sucede que si un niño menor de 7, 8 años quiere pasar por un procedimiento quirúrgico o hormonal para convertirse de hombre a mujer, los padres de familia no pueden impedirlo. Y hay casos donde hay padres que se han ido a la cárcel por tratar de garantizar la seguridad de sus hijos. Para ponerles un ejemplo, después de lo que acabamos de mencionar, si yo dijera el día de hoy que yo me identifico como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, podría hacerlo, porque ya la biología, la geología, la geografía, la cronología, nada tiene que ver con la manera en la que uno se identifica. Si yo digo que me identifico de esta manera y que mis pronombres son Su Majestad, Su Alteza Real, o si es que hay confianza, mi Rey, ¿estarían ustedes acaso dispuestos a llamarme de esa manera? ¿O les parecería ridículo? Bueno, si les parece ridículo, entonces les doy la bienvenida a este mundo progresista que se está creando bajo una imposición ideológica y que muchas personas están permitiendo con su complicidad, con el silencio. Porque el silencio siempre es cómplice cuando hay una imposición ideológica que no está parando y que parece que está ganando. Lo bueno y la buena noticia es que la mayoría de gente piensa como nosotros, no es progresista. La mayoría de gente cancela, está en contra de este tipo de normalidades, solamente que son la apariencia de que son más porque controlan medios, controlan organizaciones, están enquistados en muchos aparatos estatales.
Entonces da la impresión de que tienen mucha fuerza y por eso es que muchas personas no quieren alzar la voz por miedo a ser cancelados, por miedo a ser separados de su grupo de amigos. Pero no es así. Es importante alzar la voz, es importante despertar de esta pesadilla progresista. Bien, este ha sido el primer episodio, ojalá que les haya gustado. Y si no les ha gustado, no me interesa. No se olviden de compartir, no se olviden de comentar, no se olviden de poner me gusta. La única manera de evitar que el progresismo desagradable siga proliferando por todo el mundo es justamente apoyando a gente que no piensa como ellos. Nos vemos mañana.